Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Enorme decepción entre los palestinos tras el aplazamiento unilateral de la ocupación sionista de la liberación de presos palestinos, una enésima violación de la ocupación de cualquier norma y acuerdo. En Alemania, los conservadores de Friedrich Merz han ganado este domingo las elecciones generales alemanas por delante del partido de extrema derecha AfD, que ha registrado un buen porcentaje. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia su disposición a dimitir a cambio de que Kiev entre en la OTAN, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump anuncia un acuerdo de alto el fuego casi alcanzado. ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos la edición de esta noche con actualidad del alto el fuego en la Franja de Gaza. La ocupación sionista se negó a excarcelar a los presos palestinos como parte del séptimo canje de presos, retrasándolo hasta nueva orden. Y como reacción, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas condenó el aplazamiento por parte de la ocupación de la liberación de prisioneros palestinos, subrayando que este acto pone de relieve las evasivas de la entidad sionista. En un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, Hamas instó igualmente a los mediadores y a la comunidad internacional que adoptaran una postura firme para obligar a la ocupación sionista a aplicar los términos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Hamas condena enérgicamente la decisión de la ocupación de aplazar la liberación de los prisioneros palestinos. Esta decisión revela una vez más las evasivas y la negación de sus compromisos por parte de la ocupación. La decisión de Netanyahu refleja un intento deliberado de desbaratar el acuerdo, representa un claro incumplimiento de sus términos y demuestra la falta de fiabilidad de la ocupación a la hora de aplicar sus compromisos. Pedimos a los mediadores y a la comunidad internacional que asuman sus responsabilidades y presionen a la ocupación para que aplique el acuerdo y libere sin demora a los prisioneros. Y a su vez, las facciones de los mujahidín palestinos condenaron en un comunicado el aplazamiento de la liberación de presos palestinos por parte de la entidad sionista, acusándola de seguir aplicando una política de engaño y prevaricación. Condenamos enérgicamente la decisión del gobierno enemigo de aplazar la liberación de presos palestinos, después de que la resistencia cumpliera sus obligaciones en la primera fase del acuerdo de intercambio de presos de la operación Diluvio del Aqsa. La decisión se da tras una serie de mentiras y acusaciones que reflejan una vez más la política de engaño y prevaricación llevada a cabo por Netanyahu y su gobierno en el expediente de los presos para alcanzar sus estrechos objetivos y metas personales. Y tal como decíamos, se preveía ayer sábado la liberación de 620 personas palestinas. Sin embargo, la decisión del ocupante sionista de no liberarlos ha desatado una ola de indignación entre los familiares de los presos y en el resto de los territorios palestinos ocupados. Más detalles con Karim Mostfawi. Mientras Hamas cumplió sus compromisos al haber entregado ayer sábado a 6 prisioneros sionistas al Comité Internacional de la Cruz Roja, la ocupación decidió aplazar la liberación del séptimo grupo de prisioneros palestinos, lo que desató una oleada de indignación entre sus familias y en el resto de los territorios palestinos. Muchos que han estado esperando durante horas la liberación de sus familiares de las cárceles sionistas expresaron su descontento y frustración ante esa medida considerada arbitraria e injusta. Habéis recibido a vuestros prisioneros de guerra. ¿Por qué retrasar la entrada de nuestros prisioneros de guerra palestinos? Es algo que duele en el corazón, la falta de compromiso y el desprecio por todas las normas y leyes internacionales, así como el desprecio por los países que apoyan este acuerdo. Es un sentimiento indescriptible. Por Dios, es una tristeza y una tragedia, pero si Dios quiere serán liberados pronto y nuestra esperanza está en manos de Dios Todopoderoso.
Este sentimiento de frustración por el incumplimiento de la ocupación de los términos de la tregua acordados se extendió incluso entre aquellos que no están afectados de manera directa, lo que pone de relieve la unidad del pueblo palestino en esos momentos críticos. Esto refleja el declive moral al que ha llegado el gobierno israelí y resalta la gran diferencia con la integridad ética mostrada por la resistencia en el respeto de los plazos y por la forma en que llevaron a cabo la entrega de los rehenes. El gobierno israelí incumple constantemente sus promesas y se encuentra en un estado de confusión extrema, incapaz de comprender la magnitud de la gran victoria obtenida en Gaza por la resistencia palestina que obligó a Israel y a Netanyahu a ceder y aceptar negociaciones. Según las listas publicadas por la Oficina de Información sobre los Presos, se preveía la liberación de 620 presos palestinos, entre los cuales figuran 151 prisioneros condenados a cadena perpetua, 445 habitantes de Gaza detenidos después del 7 de octubre de 2023 y además de 23 niños y una mujer. Temimos desde el principio que Israel no cumpliera el acuerdo. Lo que hizo ayer Israel no es aceptable para los mediadores, los egipcios y los cataríes. Las ceremonias de entrega de cuerpos de los rehenes israelíes hicieron que los dirigentes políticos de seguridad y militares se sintieran frustrados en Israel, porque demuestra que los grupos de resistencia siguen ahí y organizados, y demuestra que toda esta guerra no ha acabado con Hamas. Mientras Hamas y las partes mediadoras se esfuerzan por avanzar hacia la fase 2 de este frágil alto el fuego, cuya primera etapa concluirá el próximo sábado, la decisión de la entidad sionista de no liberar a los prisioneros palestinos ha aumentado la incertidumbre sobre su continuidad. Y actualidad en el terreno, un joven palestino ha caído en mártir por disparos de francotiradores de la ocupación en la calle de Al-Shaf, al este de la ciudad de Gaza. Los medios de comunicación palestinos, citando a fuentes médicas del hospital Al-Shifa, informaron de la llegada del cuerpo de un joven que fue alcanzado por una bala en la cabeza como resultado de un ataque directo de francotiradores de las fuerzas de ocupación en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza. Los equipos de la defensa civil palestina en Gaza recuperaron en 24 horas los cadáveres de 10 mártires en distintas zonas del territorio. En un comunicado diario, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza reveló que el balance de la agresión sionista contra la franja se eleva a 48.339 mártires y más de 111.000 heridos desde el 7 de octubre del año pasado. La ocupación sionista continúa su agresión contra la ciudad de Jenin y su campo por 34º día consecutivo, dejando decenas de mártires heridos, detenidos y miles de desplazados forzosos. La agencia palestina de noticias Wafa informó de que la ocupación demolió unas 120 casas por completo y decenas otras parcialmente. Según fuentes de la agencia, la agresión sionista también dejó 27 mártires, decenas de heridos, además de la gran destrucción de infraestructuras y propiedades. Y la ocupación sionista parece no tener límites en sus crímenes. Las fuerzas de ocupación obligaron este domingo a los residentes de 3 campos de refugiados palestinos a desplazarse por la fuerza desde el norte de Cisjordania ocupada. El llamado ministro de Defensa de la entidad sionista ordenó a sus fuerzas que permanecieran en los 3 campos durante todo el año en curso para impedir el regreso de sus residentes en una flagrante violación de leyes internacionales. En el Líbano, decenas de miles de personas despidieron este domingo al fallecido secretario general del Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah, casi 5 meses después de su martirio en un ataque aéreo de la ocupación sionista sobre la capital Beirut. Partidarios del Hezbollah se congregaron en un estadio de los suburbios del sur de Beirut a primera hora de la mañana de este domingo para participar en el funeral multitudinario de Nasrallah.
En Siria, el comité preparatorio de la Conferencia de Diálogo Nacional anunció este domingo que las nuevas autoridades sirias abrirán la conferencia para debatir el futuro del país el próximo martes. Según el comité, sus 7 miembros consultaron a lo largo de la semana pasada a unas 4.000 personas de toda Siria para recabar perspectivas que ayudan a prever una declaración constitucional, un nuevo marco económico y un plan de reforma institucional. Y sobre la actualidad en Sudán, el ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ali Yusuf, confirmó este domingo que su país se niega a reconocer al gobierno paralelo tras la firma este sábado en Nairobi de un pacto de las fuerzas de apoyo rápido con grupos políticos y armados aliados para formar un gobierno de paz y unidad en los territorios bajo su control. Ali Yusuf hizo esta declaración tras reunirse con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Badr Abdelati. No habrá, como dijo el ministro, ningún marco paralelo. Quiso decir que nadie reconocería el llamado gobierno paralelo al gobierno sudanés. Se trata de una posición confirmada y clara que nos ha transmitido el ministro Abdelati. En Sudán tampoco aceptamos que un país reconozca un supuesto gobierno paralelo. En la actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, presidió este domingo una reunión del Consejo de Ministros en la que se presentaron los avances realizados en la aplicación de la hoja de ruta destinada a reducir los tiempos de espera de los buques en puerto, el despliegue de la red de fibra óptica y el consumo interno de hidrocarburos. Al término de la reunión, el presidente argelino ordenó desarrollar una visión global e integrada para preservar el poder adquisitivo del consumo energético de los ciudadanos y aumentar las inversiones en energía. También ordenó la adopción de nuevos medios de control para proteger los puertos y devolverles su importante papel en la contribución al desarrollo de la economía y la soberanía nacionales. Por otro lado, el presidente argelino, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional, dio su más sentido pésame y sus condolencias a las familias de los valientes mártires del Ejército Nacional Popular fallecidos en el cumplimiento de su deber nacional en Ain Arba, provincia de Ain Timushent, al oeste de Argelia, tras el paso de fuertes inundaciones. Siempre en Argelia, el ministro delegado ante el ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, general Said Chingreha, elogió este domingo los logros de la diplomacia argelina y militar a nivel internacional y regional. El jefe del Estado Mayor del Ejército argelino, Said Chingreha, se expresaba con motivo de su supervisión a la ceremonia de toma de posesión del general de división Zubir Huila como comandante de las Fuerzas Aéreas argelinas, quien reemplaza al general de división Mahmoud Al-Araba. بهذه المناسبة الإشادة والتنويه. Me gustaría en esta ocasión destacar y poner de relieve la dinámica activa que experimentó últimamente nuestra diplomacia en aplicación de las sensatas orientaciones del presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa Nacional. Esta dinámica permitió a Argelia reforzar su presencia a nivel internacional y continental, y así a través de las notables actividades de nuestro país en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, en su calidad de miembro no permanente o mediante el aumento de su representatividad en los mecanismos y organismos de la Unión Africana, partiendo de la importancia que Argelia concede a su profundidad africana. Y en su discurso, el general de ejército Said Chingreha añadió que el dinamismo de la diplomacia militar proviene de los esfuerzos del ejército argelino por reforzar su aparato de defensa, lo que le permite hacer frente a los retos de seguridad ante los cambios geopolíticos regionales. عرفت الدبلوماسية العسكرية ديناميكية. En la misma línea, la diplomacia militar experimentó una intensa dinámica, reflejada en la recepción de numerosas delegaciones militares extranjeras de alto nivel y en las visitas realizadas a varios países. Todo ello en el marco de nuestros continuos esfuerzos por reforzar la cooperación militar bilateral y multilateral con los ejércitos amigos, con el fin de fortalecer nuestro aparato de defensa y permitirle hacer frente a los retos de seguridad a los que se enfrenta nuestro país, así como ganar sus apuestas a la luz de los cambios geopolíticos que se están produciendo en nuestra región.
Y en Alemania, los conservadores liderados por Friedrich Merz ganaron este domingo las elecciones legislativas en el país por delante del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, pese a lograr el mejor resultado de su historia. En esta ocasión, la colíder de la AfD, Alice Weidel, anunció que su partido logró un resultado histórico. Hemos logrado un resultado histórico. Nunca habíamos sido tan fuertes en el gobierno federal. Nos hemos convertido en la segunda fuerza después de Alternativa para Alemania y nos hemos consolidado como un partido popular. Y tengo que decir una cosa, nuestra mano siempre estará tendida para participar en el gobierno, para aplicar la voluntad del pueblo, la voluntad de Alemania. Y otras de las noticias destacadas para este domingo, como decíamos en portada, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró en una rueda de prensa que estaría dispuesto a renunciar de su cargo como presidente a cambio de la adhesión de Kiev a la OTAN. El mandatario ucraniano agregó en esta misma ocasión su deseo de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de que se reúna con el presidente ruso, Vladimir Putin. Si se trata de la paz en Ucrania y realmente quieren que deje mi puesto, estoy dispuesto a hacerlo a cambio de la paz. En segundo lugar, puedo hacerlo por el ingreso en la OTAN si existe tal oportunidad. Lo haré inmediatamente sin una larga conversación al respecto. No planeo estar en el poder durante décadas, por lo tanto, ese es mi objetivo y mi sueño. Tenemos que reunirnos y hablar y creo que esta reunión debe ser justa, es decir, antes de que Trump se reúna con Putin, para saber cuál es la posición de Estados Unidos y cómo este acuerdo puede ofrecer una garantía de seguridad, y desde el punto de vista de Estados Unidos tenemos que reunirnos y hablar. Creo que esta reunión debe ser justa, es decir, antes de que Trump se reúna con Putin. Y siempre sobre la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está muy cerca de un acuerdo con Ucrania sobre la guerra. En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada este sábado en Washington, Trump ha afirmado que su administración está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Ucrania, señalando que la incompetencia de la anterior administración estadounidense en la gestión de la guerra en Ucrania. Y por otro lado, Reino Unido anunció que presentaría mañana lunes un amplio paquete de sanciones contra Rusia con motivo de los 3 años de la guerra en Ucrania. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, indicó en una declaración que era hora de apretar las tuercas a la Rusia de Putin, socavar su maquinaria militar y reducir los ingresos que alimentan la destrucción en Ucrania, según sus palabras. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.